Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa, queremos concluir hoy, para explicar el tema de las drogas, el punto 2291, que está dentro del apartado del respeto a la salud, incluido a su vez en la explicación del quinto mandamiento del Catecismo. Habíamos dedicado ya un programa y vamos a volver a leer este punto, porque es muy breve y así continuamos donde lo dejamos. Dice el punto: el uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana, fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas. Es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas, constituyen una cooperación directa porque incitan a ellas, a prácticas gravemente contrarias a la ley moral. Bien, en el programa de ayer ya avanzamos bastante, hablamos de lo que era el pecado especialmente grave del enriquecimiento a costa del negocio de la droga, hablamos también de cómo algunas sustancias pueden ser correctamente utilizadas en un contexto terapéutico. Hablamos también de cuál es un poco el origen de la droga entre nosotros. Decíamos que no estamos ante la droga de la curiosidad, porque hay mucha información. Lo que falta es, más bien una formación, ¿no? No es la droga de la curiosidad, no es la droga de la rebeldía, que más bien hoy en día ser rebelde es casi ser abstemio, decir no y tener personalidad para no dejarse arrastrar, y ser capaces de mantenerse uno en su sitio, ¿no? Yo le decía, me acuerdo que hablando en una ocasión con un grupo de jóvenes, les decía que uno de los grandes problemas que podemos llegar a tener hoy es la confusión de lo corriente y lo normal. Eso me lo habéis escuchado en alguna ocasión, pero creo que es un concepto de esos que ayudan mucho a discernir. Recuerdo un profesor que a mí me lo explicó, ya ha fallecido él. Aprovecho para hacer memoria de él, ¿no? Pues un santo sacerdote, don Evencio Cofreces. Bueno, pues fue profesor mío de moral, y él nos decía: fijaros, hay que distinguir siempre entre lo corriente y lo normal. Y mucha gente confunde esos dos conceptos, ¿no? Pues me acuerdo que decía, compartiendo esto con unos jóvenes, ¿no? Les decía: fijaros, en algunos ambientes será corriente pues que los jóvenes fumen porros. Muy corriente que los jóvenes fumen porros, pero no es normal, Y es normal que un joven cristiano rece a la Virgen María todos los días, o que rece el rosario cuando va de viaje. Es muy normal, pero no es corriente. Entonces es muy importante en esta vida no confundir lo corriente y lo normal, porque mucha gente ha hecho normal lo corriente, y eso es mortal en nuestra vida. Nuestra norma no es conforme a lo corriente, nuestra norma no es conforme a lo que hagan los demás. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No, nuestra norma es conforme a Jesucristo. El cristiano tiene a Cristo por norma. Nos conformamos a Cristo, su vida es nuestra norma, ¿no? Y esto es importantísimo, no confundir, ¿no?, lo normal y lo corriente. Por eso hoy en día la droga no es la droga de la rebeldía, más bien hay que ser rebelde para no dejarse arrastrar por lo corriente y entender que el normal soy yo, que no me drogo, no son normales los otros, que aunque sean mayoría, Por lo tanto, estamos más bien, decíamos ayer, ante la droga de la falta de sentido. La droga se impone por defecto en nuestra sociedad. Se pone por defecto, ¿no? Cuando alguien recurre a la bebida, al alcohol o a cualquier tipo de droga, se impone por defecto, porque en el fondo es una tapadera, es como un tubo de escape para intentar aliviar el vacío interior, la falta del sentido de la existencia, ¿no? Y decíamos en el programa de ayer, que ha sido muy llamativo, muy digno de ser reflexionado y estudiado, el hecho de que se han publicado recientemente pues unos estudios de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, organismo que pertenece a la Delegación de Gobierno sobre el Plan Nacional de Drogas, en el que se decía que los jóvenes españoles, mayoritariamente, ¿no?, decían ellos, son conscientes, saben, ¿no?, que los consumos de drogas son perjudiciales, pero al mismo tiempo dicen que son normales, ¿no? Entonces, pues hay que sopesar si tienen más ventajas
qué problemas, ¿no? Que aun siendo conscientes de que van a tener prejuicios, pues hay que ver si también las ventajas que te dan pues son superiores a los perjuicios. Me hace daño, pero igual como también me ofrece pues una serie de posibilidades que me hacen sentirme bien, pues aunque me haga daño, o sea, tengo yo que cada uno que lo sopese y vea él si tiene más ventajas que inconvenientes, ¿no? Esto supone una concepción en la que damos por hecho que no hay esperanza, no hay confianza en que en esta vida podemos ser felices, entregándonos plenamente a la vocación para la que hemos sido creados. Y entonces uno tiene que buscar tubos de escape, a ver si esto me alivia, a ver si en esto. Bien, damos un paso más. Un paso más para intentar también hacer un juicio moral sobre cuál es la raíz, ¿no? Y el problema de este pecado de la droga en muchas versiones, ¿no? Porque tiene versiones pues mucho más solapadas o mucho más así, digamos, a cara descubierta, pero la droga o ese recurso, ¿no?, a algún tipo de sustancias para buscar en ellas, ¿no?, una especie de alivio o evasión de la realidad, pues hay muchas drogas de guante blanco y otras que son mucho más, digamos, que están catalogadas como tales, pero ojo, todo aquello que suponga una especie de recurso, ¿no?, a una huida de la realidad, uno cuando busca la desinhibición, busco desinhibirme, o a ver si tomo algo para desinhibirme, ¿no?, para huir de esto, ¿no? A ver si cojo un punto, como se dice, a ver si cojo un punto y me desinhibo. Existe detrás de eso, ¿no?, esa mentalidad de la droga. Bien, ¿cómo nos dirigimos, ¿no?, dando una palabra de esperanza a quien está esclavizado de una u otra forma por ese tema de la droga? En primer lugar, yo creo que es imposible hablar con claridad a un joven, a un adulto que tiene este problema, sin decirle claramente que existe la tentación y que la carne es débil. Es muy importante tener estas ideas claras, ¿no? Nuestros ideales conviven con nuestras debilidades. En nuestra vida convive ideal y debilidad, y ahí estamos, a ver cómo llevamos todo eso adelante, ¿no? Jesucristo mismo nos dice, ¿no?, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, de lo cual se deduce que tenemos que disponernos a la batalla, que esta vida es una lucha, que la vida es milicia, y el que no lucha sucumbe. Esto es seguro. El que no es seguro, es que es evidente, ¿no? Se nos dice engañosamente que hay que ser espontáneos, hay que dejarse llevar por los propios impulsos, sé tú mismo, no te reprimas, olvidando que existe dentro de cada uno de nosotros una tendencia espontánea al egoísmo, reforzada por los vicios que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Los cristianos lo sabemos muy bien, porque nos han hablado del pecado original. Y el que no sea creyente que haga una lectura, porque yo creo que decía Chesterton, a la que ya veis que cito bastante, que el pecado original es uno de esos dogmas cristianos en el que más que creer lo que hace falta es ver. Míralo, que ahí está, que es que tú ves esa tendencia que es evidente, ¿no? Bueno, pues es que es importante partir de la realidad, que el principal enemigo que tenemos está dentro de nosotros mismos. Y quien abre los ojos a esta realidad está en una situación privilegiada para orientar la batalla de su vida. Que no podemos identificar deseo y voluntad. Sería un error gravísimo, de nefastas consecuencias, ¿no?, cuando identificamos deseo y voluntad. Es imprescindible, ¿no?, ejercitarse en negarnos a nosotros mismos determinados deseos si no queremos padecer la tiranía de nuestro propio capricho. Si tú quieres tener una voluntad que sea dueña, tú tienes que ejercitarte en negar tus deseos y negar tus caprichos muchas veces. Si tú no eres capaz de decir no a tus deseos, a tus caprichos, tú no vas a tener una voluntad libre. Será una voluntad arrastrada. Quien no es capaz de decir no a sus caprichos, a sus deseos, no tiene una voluntad libre. Y claro, resulta que ahora nos han metido pues una concepción pedagógica
en la que todo lo que podríamos llamar mortificación, capacidad de decir que no, etcétera, pues es tildado como de represor, negativo, no sé qué. Esa es una pedagogía de la Edad Media, y entonces resulta que construimos, ¿no? Estamos con ese tipo de pedagogía de rostro liberal, estamos construyendo una persona sin voluntad, en la que su voluntad no es dueña, sino que es arrastrada por sus caprichos y sus deseos. Yo la verdad es que no conozco a nadie que se haya iniciado en las drogas tras una decisión madura y libre. No conozco a nadie que haya dicho, bueno, mira, lo he pensado y voy a decidir libremente. No, más bien he escuchado expresiones como las siguientes, ¿no? Comienzas a lo tonto, empiezas a lo tonto, y para cuando quieres darte cuenta ya te has enganchado, ya no eres libre. Curioso, ¿no? En el mundo de las drogas no te conduces, sino que eres arrastrado. Son tus deseos los que te están arrastrando a la voluntad. No es tu voluntad la que manda. Bueno, pues esto es muy importante. Los cristianos tenemos la gracia, por la revelación, de saber que existe la tentación y existe la debilidad. Y claro, la tentación de Satanás unida a la debilidad interior, pues nos hace muy vulnerables, ¿no? Y es importante, claro, cuando uno no identifica al enemigo, ¿cómo va a vencer la batalla? Si ni siquiera sé cuál es el enemigo ante quien tengo que enfrentarme, ¿no? ¿Cómo voy a vencer yo esta batalla? Por esto estamos dedicando el segundo programa al punto 2291 sobre las drogas. Vamos a hablar ahora sobre el tema de la relación del ocio, la diversión y las drogas. Porque una de las características principales de la droga en nuestros días, a diferencia pues de la droga que pudo ser en los años 70, es la estrecha relación que tiene en este momento la droga con la cultura del ocio. En los años 70 el drogadicto típico, él no estaba integrado pues en el ocio, no, más bien se aislaba para drogarse, pero es que hoy en día la droga está presente en el mismo lugar del ocio. El consumo de determinadas drogas está casi unido a la fiesta, a los conciertos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un dato que es bastante claro, quienes soportan de mala manera, ¿no?, o aguantan los días laborales del calendario, suspirando ansiosamente, ¿no?, por la llegada del fin de semana para disfrutar a tope, son candidatos principales al consumo de las drogas. Quienes viven la semana amargados diciendo, a ver si llega el fin de semana, a ver si llega el fin de semana, ¿no? Pero hay que decir claramente lo siguiente, ¿no?, que la felicidad no es fruto únicamente de la diversión. Ese es el error de partida. Pensar, no, yo para ser feliz, a ver si llega el viernes a la noche y soy feliz, ¿no? En realidad, si no eres feliz el miércoles, tampoco vas a ser feliz el sábado por la noche, ¿eh? Y el motivo es muy sencillo, que no es lo mismo ser alegre que ponerte alegre, ¿eh? La felicidad no está al alcance de una moneda, ni de una sustancia química. Bueno, incluso el gran drama es que hay quienes, como hemos dicho antes, por ese estudio, ¿no?, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que hay quienes reconocen pues que no son felices, pero que la droga es lo único que les consuela de no serlo, ¿no? Lo malo es que quien recurre al sucedáneo de la felicidad fácilmente deja de buscar la auténtica felicidad, ¿no? Entonces volvemos al principio fundamental que estamos diciendo, ¿no?, que la verdadera felicidad depende de que el hombre busque el bien moral, de que descubra la vocación para la que Dios le ha creado. Depende de que sepamos integrar en nuestra vida las cruces en la vocación al amor, porque en esta vida hay cruces, hay sufrimientos, y hay que integrar esas cruces de la vida en la vocación al amor. Esto es algo, como veis, muy, muy importante, ¿no? Y un consejo a quienes tengan esos problemas de adicción, ¿no?, adicción a las drogas. ¿Cuál es el consejo? Pues la humildad. Sé humilde y Dios te bendecirá. Hay que pedir ayuda, ¿no? Ser humildes, partir del reconocimiento del propio problema. Decía el refrán ese que más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo, ¿eh? Y ya suponemos que muchas veces quien está metido en el mundo de la droga le cuesta hacer una lectura de la realidad. Y a veces quien está metido en la droga pues suele
suele tener, por una parte, ¿no?, momentos en los que él vive con el gigante de sus sueños y sueña, ¿no? Y otras veces se viene abajo y él está lleno del enano de sus miedos, ¿no? Y el verdadero yo, la verdadera persona que Dios ha creado y quiere que sea feliz, ni es el gigante de tus sueños, ni es el enano de tus miedos, porque yo creo que quien está metido, ¿no?, pues en el mundo de las adicciones suele estar pivotando entre estos dos extremos, ¿no? Cuando se droga y cuando busca artificialmente, parece que él se come el mundo, ¿no? Y luego, sin embargo, se queda a solas y se autodesprecia, ¿no? Y ni lo uno ni lo otro, ni enano ni gigante, ¿no? La verdad es que Dios nos quiere como somos. Dios nos quiere como somos, pero nos sueña distintos. Y esto es muy importante en la vida, ¿no? Dios me quiere como soy, con mis miserias, y al mismo tiempo me sueña distinto. Y claro, y lo importante es que los sueños de Dios se hacen realidad. Y Dios es capaz de convertir los sueños en realidad, ¿no? Por lo tanto, este punto del Catecismo, el 2291, es un grito de esperanza, ¿eh? Un grito de esperanza para que esa vocación al amor para la que Dios nos ha creado se realice. No tenemos que recurrir, ¿no?, a ninguna adicción para aliviar el pavor de esta vida, no, porque la vida es bella a los ojos de esa vocación que Dios nos ha dado, con cruces, porque cuando digo bella no digo fácil, no he dicho fácil, no, la vida es bella, lo digo porque responde a un plan de amor, en medio de las cruces, en medio de tantas dificultades, pero existen razones para la esperanza. Y bueno, y doy un paso más, permitidme que sea ahora un poco crítico con los datos que se han hecho públicos de este estudio al que me estoy refiriendo tantas veces, ¿no?, dentro de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ¿no? Permitidme que sea crítico porque a mí me ha llamado la atención de qué manera se presentan los datos, ¿no? Y eso supone un poco qué sensibilidad tiene por parte de quien los presenta. Por ejemplo, al presentar esto se ha hecho una tipología juvenil según su consideración de riesgo ante las drogas, ¿no? Entonces, pues en ese estudio que se ha hecho entre jóvenes de 15 y 24 años, se les llama retraídos se les llama, hay 4 tipos de jóvenes, ¿no? Los retraídos, que son el 29%, o sea, el 30% casi, los retraídos, dice, ¿no?, este tipo de jóvenes representa la normatividad, el retraimiento, la reflexión. Son los jóvenes que apuestan por la norma, desde el rechazo al riesgo irreflexivo sobre las drogas. Rechazan al menos formalmente los comportamientos ilegales, desde robar artículos en grandes almacenes o conducir con exceso de velocidad, pasando por la ocupación de edificios privados que estén vacíos. Son los retraídos. Y digo yo, madre mía, ¿y es correcto llamarles a estos retraídos? ¿No sería mejor llamarles los prudentes? A mí me hace gracia que se les califique con un término así, digamos, negativo. Eres un retraído. Hombre, yo creo que esto no es ser retraído, ¿no? A mí me parece que esto es ser prudente. Sin embargo, esta encuesta dice, segundo tipo, estarían los jóvenes integrados. A estos se les llama los integrados, ¿no? Son el 31%, dice. Son los jóvenes que mantienen una apuesta moderada, desde el tópico juvenil por la experimentación, pero siempre dentro de un orden. Ya que hemos concluido el tema de la droga, aprovecho este tiempo que nos queda, que nos resta libre antes de pasar al siguiente tema, lo aprovecho para hablar, me voy a permitir hablar de 5 razones concretas para acudir a la convocatoria realizada el 28 de diciembre, domingo de la Sagrada Familia, en la Plaza Colón de Madrid. Me permito hablar de 5 razones concretas. Bueno, en primer lugar decir que también sé que muchas diócesis, especialmente los obispos de España de lugares más alejados, han hecho también sus convocatorias diocesanas, pues porque es difícil el poder también desplazarse hasta Madrid todo el mundo, y porque igual también pues en algunos lugares determinados pues ya tenían organizada pues el plan y la convocatoria diocesana, con lo cual en esos lugares donde el obispo ha hecho una convocatoria diocesana al margen de la de Madrid, pues lógicamente las razones que doy se aplican exactamente lo mismo para acudir a aquella convocatoria pues en Santiago de Compostela, donde sea distinta, o sea, al igual que a Madrid, ¿no?
Pero doy estas 5 razones para acudir a esta convocatoria y me remito y me centro pues, en esa convocatoria de la Plaza de Colón de Madrid. En primer lugar, por la fuerza de la rogativa. Ha sido la tradición de la Iglesia el que cuando tenemos que pedir, que tenemos que mendigar la gracia de Dios, nos unamos todos para que nuestra oración tenga más fuerza de intercesión. Jesús dijo, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y si se ponen de acuerdo para pedir algo, yo se lo concederé. Mi Padre que está en el cielo les escuchará, porque han orado juntos. Su rogativa tiene una fuerza de intercesión. Leo literalmente Mateo 18, 19. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, lo conseguirán de mi Padre. Y digo yo, ¿y si en vez de 2 o 3 fuésemos 1 millón? Tendría una fuerza de intercesión muy grande esa rogativa. Por lo tanto, primera razón, la rogativa. Cuando en la Plaza Colón de Madrid se pronunciese por Cristo, con Él y en Él, y todos respondamos amén, esa fuerza de intercesión es infinita, unidos a Cristo, a la petición de Cristo al Padre. Por eso yo os invito a que participemos con este espíritu de rogativa. Y creo que incluso sería bueno que en el viaje de ida recemos un rosario y en el viaje de vuelta recemos otro rosario, ¿no? A modo un poco como de romería. Segunda razón, yo creo que es la siguiente, que seamos altavoces del clamor de los inocentes, que prestemos nuestra voz a los que no tienen voz. Ser altavoz del clamor del inocente es recordar que tenemos 112.138 razones para acudir a la Plaza Colón de Madrid, siendo la voz de los 112.138 niños que el año pasado han sido sacrificados en España, con un dato terrorífico, ¿no? Y además es el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, ¿no? Y el clamor de esos niños inocentes llega a Dios. Y esos niños no tienen sindicato que les defienda, ni partido político, porque no votan. Y entonces, ¿quién presta su voz a esos niños? Es nuestra voz la que tiene que representarles. Es duro lo que voy a decir ahora, pero esos 112.138 niños que oficialmente han sido víctimas del aborto el año pasado en España son unos datos encima que no son reales, porque son los abortos que han declarado IVA. Y todos sabemos que las empresas ocultan muchas veces pues sus datos pues para no tener que contribuir a Hacienda. Es decir, habrá muchísimos más encima. Quien tiene la falta de honestidad de estar matando niños, de haciendo negocios matando niños, dudo mucho que tenga la honestidad de declarar a Hacienda todo, Son 50 millones de euros, ¿no? Los que se han generado el año pasado dentro de la industria del aborto en España, declarados. Por tanto, en segundo lugar, la segunda razón para asistir, ser altavoz del clamor de los inocentes. Tercera razón, ser testimonio vivo ante un mundo que necesita signos para creer. El mundo necesita ver cómo todos los católicos nos unimos y somos un signo vivo. Acordaros de lo que dice, ¿no? De lo que dice ese texto de Lucas 2:12. Encontraréis, aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquí tenéis la señal, todos estos católicos unidos juntos. Porque la fe no solo entra por el oído, también entra por el ojo. Y el mundo necesita ver el signo de los cristianos uniéndose para entender que hay fe, que hay esperanza, que esta cultura materialista que parece invadirlo todo, pues no ha podido con muchos corazones, que hay muchos corazones que son resistentes, ¿no?, frente a este liberalismo. Recuerdo el testimonio de una católica de Barcelona que estuvo presente en el Congreso de Católicos y Vida Pública, Mercedes Aroz, creo que se llama ella, ¿no?, que fue una senadora del Partido Socialista y que al conocer a Jesucristo pues tuvo una
pues una conversión y abandonó su partido político y abandonó su escaño en el Senado por coherencia con su fe católica, ¿no? con la que se había encontrado. Y a mí digo que me llamó la atención poderosamente ver que el Señor se había servido para su conversión de ver la concentración de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma 2000. Y ella dice que incluso le impresionó mucho la reflexión que había hecho una persona: ¿por qué el Papa es capaz de convocar a todos estos jóvenes cuando el partido político en el que estoy yo no puede ni remotamente convocar a estos jóvenes, ¿no? O la izquierda en Europa, o como queramos llamarlo, ¿no? Y ese signo a ella le ayudó a creer y a convertirse. Luego necesitamos señales, necesitamos signos de que esta cultura materialista, liberal, no ha podido con todo el mundo. Ahí tenéis la señal. Tenemos, por lo tanto, que participar diciendo: seamos crucifijos vivientes ante el mundo. Si este mundo quita todos los signos religiosos, que nosotros mismos seamos el signo religioso. Aquí tenéis la señal. Pues, ¿cuál es la señal? Pues 1 millón de personas pasando frío en la calle en Navidad. No es poca señal, ¿eh? No es poca señal. Ser crucifijo viviente ante el mundo. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mire, padre, resulta que ayer escuché a la señora que dijo que había pedido al Señor con humildad que dejara de fumar. Y ayer lo hice yo y este es el momento en que no fumo. Ni ayer ni hoy. De acuerdo, muy bien. Gracias por su testimonio. Bien, pues bueno, pues la verdad es que ayer hubo un oyente, para los que no lo escucharon, que explicó sencillamente que la forma en la que ella dejó de fumar fue una oración humilde hecha a Dios, y que Dios le escuchó y le quitó la adicción pues instantáneamente, ¿no? Bueno, Dios puede hacer las cosas así. Ahora bien, nosotros no somos quienes para decirle a Dios pues que cómo tiene que hacer las cosas, pero también tengamos en cuenta que el hecho de que Dios a uno pues no le responda a esa oración de decir: Señor, quítame la adicción, así sin más, no quiere decir que no le esté escuchando, ¿eh? Si, por ejemplo, la forma en la que Dios quiere que uno deje de fumar, o lo que fuere, sea pues yendo a un tratamiento que un médico le ayuda, pues con una serie de también de ayudas externas para que uno deje de fumar, el hecho de que haya unas mediaciones médicas no quiere decir que Dios no me esté ayudando. O sea, Dios también me puede dar su gracia para dejar de fumar a través de una ayuda médica o un tratamiento o una especie de método de dejar de fumar, ¿eh? Que también puede hacerlo de una manera directa, milagrosamente, puede hacerlo, ¿eh? Pero no pensemos que si no me escucha esa oración directa y pide que yo pues haga una metodología de dejarlo, es que no me está escuchando, ¿no? Dios nos ayuda a través también de mediaciones humanas, de causas segundas, ¿eh? O también directamente con su gracia, ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, la pregunta que yo le quiero formular es más bien hacia una respuesta que usted dio antes de ayer. Lamentaba usted que los fieles no nos pusiéramos de rodillas en la comunión. Uh-huh. Y a mí me extrañó mucho, porque si nosotros lo hacemos es porque ustedes, en general la Iglesia, nos lo ha dicho, porque nos dicen que el momento de la consagración no es momento de adoración, sino más bien de estar dispuestos a la llamada de Dios. Entonces nos quedamos de pie porque la Iglesia nos lo ha pedido. De acuerdo, le respondo a esa cosa. No, me imagino que habrá habido algún sacerdote o alguna persona que a usted le haya dicho tal cosa, pero no ha obrado correctamente, o ese mensaje que ha transmitido no es correcto. Eso no lo ha dicho la Iglesia, ¿eh? Habrá sido una persona que lo ha transmitido incorrectamente. La consagración sí tiene una norma litúrgica en la que comunitariamente todos, no aleatoriamente, sino que todos nos arrodillamos, ¿no? O sea, es decir, es una postura litúrgica que está pensada para que todos conjuntamente la hagamos. Lógicamente, quien no puede arrodillarse, pues porque también tiene sus problemas en las rodillas, etcétera, pues no se arrodilla, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero estamos hablando de quien puede arrodillarse. La consagración es un momento de adoración, ¿eh? Esa distinción que a usted alguien le ha hecho, se la ha hecho equivocadamente,
También, bueno, pues tenemos que reconocer que a veces no somos fieles y que a veces inventamos teorías personales. Y esto es muy importante, que un sacerdote o que un laico, que un seglar, que un religioso no invente teorías personales, sino que sea fiel a la propia liturgia, ¿no? La liturgia es una expresión de fe. Se dice lex orandi, lex credendi, es decir, es muy importante ser fiel a la ley de la liturgia, porque de ahí se conllevará una fidelidad a la fe que se expresa en la liturgia. Adelante, hemos pasado a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, buenos días. Señor. Buenos días. Mire, quiero hacerle una pregunta, por favor. Es que yo veo que hay muchos cristianos que votan a partidos socialistas, a partidos políticos que aprueban el aborto, aprueban pues el divorcio, aprueban... Y a mí me tiene muy preocupada porque yo creo que es una falta de formación, pero es que yo pienso que nos lo deberían de decir nuestros pastores en la iglesia claramente y, por ejemplo, pues en una homilía el domingo, quiero decir, para que tuviéramos muy claro que es un contrasentido votar a partidos políticos que aprueban esas leyes. Pues mire usted, yo creo que los obispos, como dice usted, cuando viene el contexto de las campañas electorales, solemos dar unas orientaciones morales, yo creo que intentando iluminar esto que usted está diciendo. Ahora, yo le voy a decir un poco más, ¿no? No únicamente es un contrasentido votar a partidos políticos que aprueban esas leyes, también yo creo que es un contrasentido votar a partidos políticos que, aunque cuando esas leyes se legislan, ellos no votan a favor, votan en contra, luego cuando a ellos les toca gobernar, no las cambian, sino que siguen adelante, como también ocurre en Europa y ocurre en España, que hay partidos políticos, ¿no? Pues que se opusieron a la ley del aborto, a la ley del divorcio, pero claro, luego cuando ellos gobiernan, resulta que el aborto todavía crece. Y entonces tienen plena responsabilidad. Lo que no puede ser es que yo no lo aprobé, pero yo lo aplico, y además lo aplico de una manera todavía que aumenta conmigo el mal. Luego creo que todavía yo